Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día en este martes 22 de abril. Hoy me acompañan en el estudio Pablo León, director general de Cultura y Patrimonio, Manuel Rendueles de la Vega, que es catedrático de Ingeniería Química en la Universidad de Oviedo, Víctor Ramos, presidente de la DOP Sidra de Asturias, y Luis Benito García, director de la Cátedra de la Sidra. Ya se pueden imaginar que el tema va a girar en torno a la sidra, o un poco más amplio, a la cultura sidrera desde distintos puntos de vista, desde el arte, desde la cultura, desde la investigación científica. Y hacemos este programa porque mañana miércoles, día 23, y el jueves, día 24, se van a desarrollar una serie de conferencias relacionadas precisamente con la cultura sidrera asturiana a través de la historia, la ciencia y el patrimonio en el Salón de Actos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras en Oviedo, con un amplio programa que comentaremos a continuación. Hoy en la entrevista va a estar con nosotros la vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, Pilar García Cuetos. Con ella queremos hablar del programa Cultura Cercana, que este año amplía sus contenidos y formatos tras el éxito alcanzado en ediciones anteriores. Se incorpora, por ejemplo, sesiones divulgativas en torno a un café en los centros de mayores, exposiciones colaborativas, actuaciones musicales y paseos culturales. Nos lo contará la vicerrectora Pilar García Cuetos, como les digo, en la segunda parte del programa. Y hoy vamos a cerrar ya este recorrido que hacemos cada mañana charlando con Dani Álvarez, editor, presidente del Gremio de Editores de Asturias. Mañana, día 23, es el Día del Libro, y como nos contó Dani hace ya unas cuantas semanas, hay una novedad muy interesante en Asturias en esta edición del Día del Libro, y es que se trata de crear ya una tradición, la tradición de la rosca de Sant Xurde, una rosca y un libro en este Día del Libro. Nos lo contará hoy Dani Álvarez, como les digo, en la tercera parte del programa. En unos segundos saludamos ya a nuestros invitados en el día de hoy. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en la realización técnica, saludamos a Pablo León, director general de Cultura y Patrimonio. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al programa. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Manuel Rendueles de la Vega, catedrático de Ingeniería Química. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias por la invitación. Bienvenido también al programa, muchas gracias. Víctor Ramos, presidente de la DOP Sidra de Asturias. Bienvenido una vez más al programa, muchas gracias. Buenos días y gracias por contar con nosotros, con la denominación para este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está la sidra de este año? Pues yo creo que va muy bien. ¿Muy bien? Sí, fenomenal. Vamos a tener un buen año de sidra. Pues perfecto. Muchas gracias, Víctor. Y Luis Benito García, director de la Cátedra de la Sidra. ¿Qué tal, Luis Benito? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias también por compartir con nosotros este tiempo de tertulia, de programa de Asturias al Día, en definitiva. Voy a empezar precisamente por ti, Luis Benito, porque me hacías llegar hace ya unos días el contenido de estas jornadas que arrancan mañana, miércoles 23, jueves 24 de abril, una serie de conferencias, como decíamos, relacionadas que se van a desarrollar en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras en Oviedo. Creo que bastante potentes, ¿no?, en términos generales. Bueno, sí, la verdad que el reciente reconocimiento de la cultura sidrera, tampoco podemos dejar de obviar que es una cultura vinculada a un producto que está vivo y a un sector industrial agroalimentario también pujante, y queríamos poner un poco de manifiesto todos los ámbitos de que se puede afrontar el conocimiento de la sidra, desde la pomología hasta la ingeniería química, la biología, y sobre todo yo creo que lo que más me gusta destacar de estas jornadas es que tenemos una mesa de jóvenes investigadores, que se vea que hay cantera, que desde todos los ámbitos va a venir una chica de química, una chica de biología, gente de historia del arte, gente de historia, gente que trabaja desde el punto de vista de la antropología, y esto, bueno, pues quiere decir que despierta el interés de los jóvenes investigadores y que es algo que tenemos que fomentar. Claro, desde luego. Bueno, en 2 días, miércoles y jueves, abiertas a todo el mundo. Abiertas al público, y si hay algún interesado también hacemos un certificado de asistencia con las horas a las que asistan. Esto está más bien pensado para estudiantes, claro, pero bueno, nos animamos a que se acerquen a la cultura sidrera, porque es un público que yo creo que es el que debemos rescatar.
frente a los embates de la publicidad masiva de la cerveza. Pero se ve mucha gente ahora, con gente joven me refiero, con la sidra, ¿no? Sí, sorprendentemente, después de una etapa un poco de ver un público un poco más centrado en años, ahora da gusto a lo mejor dar una vuelta por Gascona y ver a la gente joven que se acerca a la sidra. Yo creo que este reconocimiento también ha sido un aliciente. Y yo creo que uno de los retos que tenemos es llevar a todos los niveles educativos nuestra cultura sidrera. Claro. Bueno, pues por ahí queríamos empezar, ¿no? La sidra, patrimonio inmaterial de la UNESCO. Pablo, en su día hicimos ya también un programa, ya poniendo de manifiesto la importancia de este nombramiento, digamos, de la cultura sidrera por parte de la UNESCO, esta protección, también se puede decir así, ¿no? Desde hace ya unos meses hasta ahora, con esa protección de la sidra, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo lo ves? ¿Qué importancia tiene esta declaración? Pues sí, efectivamente ya ha pasado 3 meses un poco más de 3 meses desde la inscripción en la lista de Patrimonio Mundial. La verdad que bueno, todavía estamos en la fase de celebración, yo creo, ¿no? Ha sido un largo recorrido el que hemos seguido desde Asturias, todo el sector y toda la sociedad asturiana para lograr este reconocimiento, y ahora lo que tenemos es una serie de compromisos ante la UNESCO que tenemos que cumplir. Uno de ellos precisamente es el de incidir en el estudio y la documentación sobre los diferentes aspectos de la cultura sidrera, y estas jornadas que comienzan mañana son un buen ejemplo de que se va a cumplir el compromiso por parte de la sociedad asturiana, ¿no? Pues eso, tenemos compromisos concretos, por ejemplo, de estudiar todo el patrimonio vinculado a la cultura sidrera, y en este sentido pues va a haber mañana y pasado intervenciones relacionadas con los llagares, que es uno de los aspectos en los que queremos trabajar, ¿no? La documentación, la catalogación de todos los llagares tradicionales que existan en Asturias, con vistas a su protección física y también para darlos a conocer. Con lo cual vamos a tener oportunidad en estos días, sobre todo el jueves, de que personas que están dedicando mucho tiempo a recorrer los llagares tradicionales, a estudiarlos, pues nos puedan contar los frutos de sus investigaciones, algunas de ellas ya convertidas en tesis universitarias, y poder darlo a conocer. Y en este sentido, pues bueno, es lo que tenemos que seguir incidiendo en todos los compromisos que hemos adquirido ante la UNESCO, pues ir dándoles cumplimiento, porque bueno, desde justicia, y además dentro de unos años va a haber una evaluación del grado de cumplimiento de esos compromisos que se adquirieron, y bueno, tendremos que dar cuenta, con lo cual como sociedad tenemos que estar a la altura de este reconocimiento. Claro que sí. Manuel, ¿qué significa para ti esta declaración de la UNESCO? ¿Qué reflexión haces sobre este asunto? Bueno, la verdad que eso es una reflexión personal, porque yo soy de Villaviciosa, soy de la comarca La Sidra, de una familia sidrera tradicional, no industrial, y yo veo que la cultura para nosotros, la gente de Villaviciosa, pues está muy implantada. Ahí todos hacemos sidra en casa, hay muchísimos llagares, se está, yo creo que potenciando mucho, y yo creo que el tener un reconocimiento como este de la UNESCO nos diferencia, y sobre todo nos pone en el mundo, nos hace visibles en muchos sitios, y yo creo que eso es lo principal. Ahora, claro, después ya llevándolo a mi terreno, hay que buscar también un poco que esto tenga las bases científicas y las bases tecnológicas para que realmente esto pueda continuarse. Bueno, luego nos metemos un poco en tu terreno. Bueno, Víctor, desde tu última participación en el programa hasta hoy, ¿cómo van las cosas? Ese reconocimiento de la UNESCO, ya sabíamos que era importante, pero seguro que se nota que es muy importante para el sector, ¿no? Bueno, como decía ahora mi antecesor, el reconocimiento nos pone un poco en el mapa, sitúa, da una visibilidad al producto, un producto que con la tradición, historia, cultura y todas las manifestaciones que tiene. Entonces yo creo que para Sidra para el producto en sí es un reconocimiento muy importante, y en general para todos los asturianos. Nosotros desde la denominación lo que tenemos que hacer es seguir trabajando por el producto,
por la manzana, por los cosecheros y en final por el campo asturiano, que yo creo que al final es lo que hay que seguir manteniendo, o sea, origen con producto. Si no somos capaces de mantener esa vinculación, creo que no acertaremos en el camino a seguir, y la denominación trabaja por eso. Entonces, bueno, no solo la denominación, después quiero decir la administración, y como no, los asturianos tienen que apoyar esa línea, que creo que es la que será buena para el producto y en general para todos, y además vinculado también con el turismo que tenemos ahora. Digamos que tenemos algo singular que ofrecer al mundo. Luis Benito. Sí, bueno, desde luego esa unicidad de la cultura sidrera asturiana es algo que supone un atractivo a todos los niveles. Y por supuesto es también una oportunidad de ayudar al campo asturiano, de que nuestro producto se haga cada vez más con manzana asturiana, con variedades que estén acogidas a la denominación de origen, que se pueden ampliar, y que haya gente joven que vea en el cultivo de manzana pues una oportunidad de futuro, un medio de vida, y así se fija población en el campo y ayudamos a combatir esto de la Asturias despoblada. Claro. Luis Benito, llevas muchos años investigando cuestiones que tienen que ver con la sidra, desde tu trabajo como historiador. Quiero decir que ya sabías que la sidra es transversal, que en parte y lo que se puede reflejar en estas jornadas, ¿no? Sí, no, algo me olía ya hace años. Hace años, ¿no? De la cuestión, ¿no? Y por supuesto, y además yo creo que este acercamiento a otras disciplinas, trabajar de manera interdisciplinar, es algo que desde nuestro grupo de investigación de historia sociocultural potenciamos desde hace años, pero quizá nos abríamos a humanidades y a ciencias sociales, pero yo creo que en el caso de la sidra nos podemos abrir también a las ciencias experimentales. Y si hablamos de productos únicos, no hay muchas bebidas que, como la sidra tradicional, estén sin filtrar y que sin duda tiene una serie de propiedades, bueno, que cabría estudiar. Por ejemplo, el tema de los probióticos, o el tema de las bacterias, o el tema de las bacterias funcionales que pueda tener la sidra, que yo creo que es un campo que aquí se abre y que Rendueles ya trabajó en este sentido, y que lo mismo podríamos incentivar investigaciones en esta materia, trabajar obviamente con los magníficos investigadores que tenemos en la universidad, con el SERIDA, con el IPLA, y avanzar en el conocimiento de las características del producto en sí, que también puede ser un acicate a la hora de potenciar el sector. Claro. Bueno, pues nos metemos, si os parece, ya en alguna de las cuestiones. Quizás la más conocida tiene que ver con cómo la sidra influyó en el arte, en general, en la pintura, posteriormente también más cerca de nosotros en la fotografía, por poner algún ejemplo. Como digo, influyó en el arte, cambió, modificó, apoyó una nueva industria, la de la litografía, la de las etiquetas, por ejemplo. Es decir, que la sidra poco a poco está ahí presente en el mundo del arte y la cultura, ¿no? Claro, bueno, obviamente la creación artística suele tender a representar aquello que es importante para una sociedad, y vemos que las representaciones de la sidra funcionaron a todos los niveles, y que los principales artistas asturianos lo reflejaron en su creación, pero no solo pintores, en la creación literaria. Las firmas más importantes de la literatura asturiana, Clarín, Palacio Valdés, Pérez de Ayala, reflejaron contextos sidreros en gran parte de sus obras, sobre todo en las centradas en Asturias. La industria litográfica asturiana fue potentísima, y yo creo que la creación en torno al mundo de la sidra fue de las más originales, porque a nivel de discurso, de cómo se transforma, se crea un sector como la sidra champanizada para surtir a la colonia de asturianos en América. De ahí pasa al resto de colonias de españoles que había, y después se convierte en el champán de América. Eso aparece reflejado. El Uva Budwar, que es también de Bella Viciosa, pese al nombre, que hizo su trabajo de fin de grado sobre las etiquetas, ahora está haciendo con Natalia Tielo y conmigo su trabajo de fin de máster, también ampliando el tema cartelística y demás, y que hace una tesis sobre todo esta imaginería que se crea en la industria litográfica y sobre los pabellones que crearon estas empresas de sidra champanizada, y promete ser un trabajo sumamente interesante, que refleja esa potencialidad que tuvo el sector a todos los niveles. Pablo, ¿qué te parece a ti la influencia de la sidra en el arte, en la cultura?
Bueno, yo creo que es evidente. Hace un par de años pudimos tener la oportunidad en el Museo de Bellas Artes de una gran exposición vinculada precisamente con el arte y la representación de la sidra, y fue un momento yo creo que fundamental, ¿no?, para que mucha gente de Asturias y también visitantes se dieran cuenta de cómo en los 2 últimos siglos, sobre todo, pues la pintura especialmente ha recogido pues esa especial vinculación de Asturias con la sidra, desde las pomaradas que pintaban Mariano Moreo, Piñole o Evaristo Valle, hasta las celebraciones, las romerías, los propios chigres, uno de los cuales se recreaba en el Museo de Bellas Artes. Yo creo que todo eso pues es parte indisoluble de la identidad artística asturiana, y hay que seguir investigando eso, ¿no? Por eso en las jornadas que comienzan mañana va a haber varias ponencias específicamente dedicadas a esto, por ejemplo a la vinculación de Mariano Moré con el mundo de la sidra. Muchos de esos pintores además coincidía que vivían en ambientes rurales y que, bueno, pues que cultivaban o que tenían pomaradas o que también hacían su propia sidra casera, y yo creo que eso se reflejaba en el arte, ¿no? Eran pintores muy vinculados a la tierra, y eso tuvo su reflejo obviamente en el arte, como comentaba ahora Luis Benito. Pero es un aspecto en el que tenemos que seguir profundizando, porque seguro que salen más sorpresas, ¿no?, de cuál era la representación, no solo en el arte, sino también en la literatura. En los 2 últimos siglos pues es evidente que el teatro costumbrista o la literatura popular pues tuvo en la sidra uno de los grandes referentes a la hora de describir cómo era Asturias, cómo vivía la sociedad asturiana. Yo creo que en ese sentido tenemos que seguir incidiendo, también como la lengua asturiana pues tiene esa especial vinculación. Muchos de los términos del mundo sidrero son en asturiano, obviamente, y esto es algo que hay que seguir profundizando en el estudio, con lo cual se conoce mucho de esa vinculación artística y del arte con la sidra en los últimos 2 siglos, pero yo creo que todavía tenemos mucho que seguir avanzando en el conocimiento de esa época, en la litografía, como comentaba también ahora Luis Benito. Bueno, yo creo que es un campo apasionante que se abre ante nosotros y que tenemos que seguir incidiendo por ahí. Hay muchos jóvenes investigadores que ven en este de la cultura sidrera un ámbito en el que seguir profundizando, y yo creo que jornadas como las que comienzan mañana van a ser un acicate para que se dé a conocer lo que hay, las líneas de investigación que están en marcha, pero también para animar a gente joven que está estudiando en las facultades de Historia del Arte, a que se animen a seguir esta línea, ¿no? Porque hay campo ahí, Luis Benito. Hay campo y lo estamos abriendo, y estamos intentando captar adeptos a él, ¿no? A la causa, ¿no? Tenemos a José Manuel Fernández Prieto, que publicó un libro sobre la prensa y la sidra en el siglo XIX, que ahora está haciendo una tesis sobre el proceso de tecnificación en la industria sidrera desde finales del XIX hasta la transición. Y bueno, nada, eso, hay que ir abriéndose a todos los campos, intentar que los estudiantes que hacen un posgrado, a través de las becas que tenemos en la cátedra de trabajos de fin de máster, tanto de ciencias experimentales como de ciencias sociales y humanidades, vamos a decirlo en términos poco, piquen el anzuelo, sí, y eso les motive a hacer una tesis doctoral, que eso es lo que crea un corpus científico importante en torno a la sidra, la manzana y su mundo. Claro. Y Víctor, por enlazar con el mundo del arte, seguís haciendo arte, porque las etiquetas han tenido una evolución, creo que muy interesante. Sí, bueno, el sector... Cada llegar con la suya, quiero decir, sí, ¿no? Pero, sí, la verdad es que el sector sidrero, que tradicionalmente fue, digamos, muy estático, muy tradicional, con poco movimiento, y ahora cada vez se ven más botellas, hay innovación en las etiquetas nuevas, se cambia una etiqueta de una temporada para otra, entonces hay, bueno, como no puede ser de otra manera, adaptándose a los tiempos y a las circunstancias actuales, y yo creo que ahora actualmente los lagares están, digamos, muy activos entre otras cosas en las etiquetas, y ya digo que se notan unos cambios importantísimos, ¿eh? Claro, fue la declaración, los momentos previos a la declaración, como una inyección. Bueno, todo, sí, todo va sumando. Ten en cuenta que el etiquetado en la sidra es relativamente hace muy poco, o sea, y cuando se empezó a etiquetar hubo un revuelo en el sector que parecía que se acababa el mundo, y estamos hablando casi, yo creo que fue en el 2001. Casi cuando la denominación. Entonces iba a acabarse el mundo, y estamos hablando ahí de hace 20 años que se empezó a etiquetar la sidra, y cada vez hay más novedades, se van poniendo las etiquetas, las variedades que se utilizan. Bueno, hay mucho movimiento, y digamos que está muy vivo el sector, ¿eh?
Claro, antes había que mirar el corcho, ¿no? Sí, Que era el corcho, una sí. gran innovación. Si antes se veía la marca, buscabas el corcho, no veis la botella, eran todas iguales. Sí. Y ahora la verdad es que los cambios son importantes y creo que es como tiene que ser, porque hay que ir adaptándose un poco a los tiempos. ¿Qué te parece a ti, Manuel, todo esto que estamos hablando? Pues hombre, yo destacaría una cosa también de la cultura sidrera, es la relación en Asturias con la música, que tiene de todos los tipos, ¿no? Desde la tradicional, bailes relacionados con la sidra, a rock, a grupos asturianos actuales que todavía hacen esas cosas, ¿vale? Sí, la tonada, ¿no? La tonada, digo, un poco todos los palos de la música, ¿no? Entonces yo creo que eso también tiene que servir de acicate a que hacia nuevos grupos se desarrollen y hagan esa cultura también más extensible, ¿no? Claro. Pablo, por la parte del patrimonio, ¿en qué trabajáis? ¿Qué es lo que le falta a la sidra de protección en el patrimonio de la creación de la sidra? Bueno, en cuanto a protección, a nivel, digamos, de protección legal ya tiene la máxima, ha sido declarada la cultura sidrera bien de interés cultural a mediados de la década pasada. Este fue el requisito indispensable para que pudiéramos luego optar a la declaración como patrimonio mundial, con lo cual desde ese punto de vista jurídico lo que es la cultura desde el punto de vista inmaterial ya tiene la máxima protección, pero ahora nos falta dar el paso hacia la cultura material, hacia los restos, los elementos físicos vinculados con todo el mundo sidrero. Los más destacados tenemos que comenzar esa labor, como decía antes, de inventariado, de catalogación y de registro. El objetivo de este año es comenzar ya el inventario de los llagares tradicionales que hay en Asturias. Conocemos muchos, pero hay otros muchos que están en propiedades particulares, que hay que hacer una labor de campo intensa para llegar a conocerlos, documentarlos, registrarlos, y a partir de ahí pues hacer una selección de los más destacados y protegerlos, ¿no? Protegerlos para garantizar supervivencia, pero también para ayudar a los propietarios a que puedan tener acceso a ayudas públicas para el mantenimiento y también para dar a conocer, ¿no? Para que pueda haber visitas en determinados momentos, para que la gente conozca esta parte fundamental del patrimonio de la cultura sidrera. Y luego en el futuro, pues bueno, surgirán seguro nuevas líneas de investigación que darán paso a nuevos catálogos o registros de protección, como sucede en el ámbito patrimonial, ¿no? Que cada vez que se abre una línea de investigación, a continuación pues se abre todo el proceso de registro, de catalogación, de valoración del interés que pueda tener y de ahí a la protección. Pero yo creo que bueno que estamos en el camino de comenzar ese proceso ya de pasar a la cultura material. También fue uno de los compromisos que adquirimos con la UNESCO, ¿no? De dar el paso, pues al igual que ocurre en otros ámbitos donde existe protección inmaterial, como los bolos, por ejemplo, y ahora tenemos que dar el paso a la protección de las principales boleras. Pues bueno, es un paso similar que comenzamos ahora con los llagares y vamos a tener pues, mañana y pasado mañana oportunidad de acercarnos por primera vez a las investigaciones que se están dando en estos campos, y a partir de ahí pues haremos una labor ya más sistemática de recorrer toda Asturias con un equipo de investigadores que vayan registrando los principales llagares. De ahí van a surgir pues seguro noticias interesantes del número de los llagares que hay, la antigüedad de los mismos. Se habla de cuál puede ser el más antiguo. Yo creo que vamos a poder tener, a partir de que se haga este registro, pues una estimación más clara de lo mismo, y a partir de ahí plantear una política de protección y de difusión también de estos llagares, ¿no? Se cuenta ahí, como bien sabes, Luis Benito, en Aldea Perdida, gente tomando sidra en el campo La Bolera, en Entralgo, al lado había un llagar. Hay todavía un llagar cerrado, pero existe ese llagar que seguramente es de los más antiguos, ¿no? Bueno, un llagar que por poner un ejemplo, está documentado en el siglo XVIII. No sé cómo estará ahora por dentro, de Pisu Terrenu, que era uno de los establecimientos centenarios de Asturias, y obviamente donde da cuenta de alguna de las escenas sidreras más yo creo que más importantes de la literatura asturiana, como por ejemplo el Martinán, el tabernero de Entrialgo, que en la época de sidra trasladaba la taberna al lagar. La familia Palacio Valdés se quedaba lo suficiente para el consumo de la casa y el resto lo arrendaba con el tabernero, una práctica que seguramente no fuera desconocida en otros lugares, pero que registra Palacio Valdés en esa novela, que a muchos niveles
maravillosa, pero a muchos niveles muy torticera, pero que en estos campos de la vida cotidiana de los asturianos resulta muy ilustrativa. ¿Sabes que ese campo que hay ahí se llama el Campo La Bolera? El Campo La Bolera. Jugaban a los bolos, que me venía también a lo que decía Pablo, claro, ¿no? Muy vinculados a la sidra, evidentemente, por un proceso de institucionalización en los últimos años, pero que estaban íntimamente vinculados a la sociabilidad sidrera y a los que las autoridades tuvieron que poner coto por las apuestas que se cruzaban, porque campeonatos de bolos con premios importantísimos en lugares remotos a los que se ponía autobús especial en los años 20 hubo un montón. Entonces, bueno, es una parte de la cultura sidrera también interesante, la de los juegos populares. Claro. El patrimonio, Víctor, porque, claro, mantener un llagar a la manera tradicional y en activo, me imagino que cuesta lo suyo. Bueno, los lagares ahora están... Ya no tiene nada que ver. Todos actualizados en cuanto a maquinaria, medios, equipos de frío, pero la manera de fabricar, de elaborar sigue siendo más o menos la misma. Hay métodos tradicionales de elaboración, se siguen los menguantes para los trasiegos. O sea, el sistema de elaboración sigue siendo el mismo, lo que se actualizó son los medios. Equipos de frío, se sustituyó la madera por fibra o por acero inoxidable, ya te digo, equipos de frío, bombas de trasiego. Entonces, las prensas, tú ten en cuenta que antes se utilizaban hace muchos años prensas de madera, que tardabas 3 días en sacar una lagarada. Entonces, claro, eso ahora con el calor que hace sería imposible, porque te acaba fermentando ahí la sidra. Entonces, todos esos medios técnicos, yo creo que ayudaron a mejorar mucho la calidad del producto y adaptarse a los tiempos actuales. Pero ya te digo que en lo que se refiere al sistema de elaboración, sigue es el mismo, técnicas tradicionales. Claro, claro. Manuel, tú decías que hacíais sidra en casa, Sí. con un llagar también, entiendo, antiguo, ¿no? Bueno, no, el que tenemos ahora ahí. Bueno, también se modernizó, Y ¿no? es pequeño, pero claro, ya tiene la masera de acero inoxidable, ya es otra cosa. Pero bueno, el llagar que tenía mi abuelo era un llagar de sobigaño, que tenía una viga, pues como de aquí a la puerta de Entonces, un árbol. hacéis una producción Sí, potente. Sí, mi abuelo vendía la sidra a Sidra Gaitero. Y hablando un poco de todo esto del patrimonio, pues el llagar ese ahora se convirtió en el tanatorio de Villaviciosa. O sea, el llagar de mi abuelo es el tanatorio de Villaviciosa. Entonces, claro, todo aquello se deshizo. Yo tengo alguna pieza y todo eso en casa, una malladora antigua, todo eso, ¿no? Pero sí, digamos, lo guardamos por tradición, pero claro, ahora mismo cómo va, digamos, la vida laboral de la gente y todo eso, pues no casa. Entonces, todo ha llevado a una evolución tecnológica, lógica, que ha mejorado mucho el producto, porque claro, la sidra esta tradicional, como dice Víctor, de que se hacía con madera en 3 días, pues claro, era una sidra muy, muy ácida, era una sidra muy oscura, era una sidra que sabía a madera, ¿vale? Entonces hay cada vez menos, pero todavía queda gente que piensa que esa es la sidra auténtica, ¿no? Entonces, no, realmente la sidra como tal tiene que ser lo que es ahora, ¿vale? Yo creo que por ahí tenemos que ir. Vamos a tu campo, porque ahí también hubo mucha innovación, ¿no? Sí. Bueno, yo en el campo de la innovación tecnológica, yo empezaría por un tema que yo quería hablar un poco con todos, ¿no? Y es, yo creo que el gran problema que tenemos en Asturias con la sidra es la manzana. O sea, es la producción de manzana, el disponer de manzana, cómo conseguir que todo persona que esté interesado en adentrarse en el mundo de la sidra, pues realmente tenga manzana, haga manzana, comercialice manzana de calidad, y ahí entra en juego una parte económica muy, muy importante. Entonces eso es un punto que yo quería tratar, porque realmente yo como científico sabemos que las materias primas son fundamentales a la hora de hacer cualquier proceso. Entonces, nosotros hacemos los procesos según es la materia prima. Desde la materia prima no disponemos o es mala, pues tenemos un problema. Y otro problema muy grande que tenemos también
los científicos es que nosotros siempre buscamos procesos que sean lo más continuos posibles. Y el mundo de la sidra, pues sabemos que es muy temporal. Entonces, ¿cómo conseguir que se disponga de manzana, que esa manzana se disponga durante más tiempo para que el periodo de mallado sea más largo? Es muy importante, porque después ya técnicas de mantener o alargar o acortar los procesos fermentativos, esos ya están bastante implantadas y son muy conocidas, ¿no? Pero yo creo que tenemos un reto ahí muy importante de cómo conseguimos manzana suficiente de calidad en Asturias. Pues esa es la pregunta, Luis Benito. Bueno, claro, la verdad es que es un problema que arrastramos desde hace casi un siglo y que está relacionado con el descuaje que supuso la guerra civil y la autarquía franquista. Porque Asturias era una potencia mundial manzanera. Que hacíamos toda la sidra de Asturias con manzana de Asturias, mucha manzana de cuchillo, de mesa en Asturias, y exportábamos grandes cantidades, no solo al resto de España, sino a Francia, a Inglaterra o a Suecia o Alemania. Claro, de repente un mercado que se repliega sobre sí mismo, no ve dónde colocar, luego empieza el desarrollo de otro tipo de pomología en Aragón, en Lleida, y aquí el campesino tiene que arrancar los manzanos, se especializa mucho más en producción láctea, y se planta eucaliptos, y entonces vamos arrastrando ese déficit desde la posguerra. Hay que fomentar esto. Hay que tener en cuenta una cosa, que uno de los valores tradicionales más importantes de la cultura sidrera es cómo respeta el calendario, la estacionalidad, frente a la estandarización de la agricultura intensiva, la macdonalización, la uniformación de la industria agroalimentaria. La cultura sidrera sigue respetando el calendario, sigue respetando la estacionalidad y muchos de los procesos, lo que decía Víctor, respetamos los menguantes, respetamos la época de cosechar, la época de mallar, la época de trasegar, etcétera, etcétera. Esto, de alguna manera, podría optar alguna, más allá de lo que pueda aportar una consejería o de lo que se pueda conseguir del Ministerio, alguna ayuda europea por esta singularidad. Es decir, alimentos culturalmente pertinentes, movimientos como los que hacen Vía Campesina o Slow Food, y bueno, que todo sumase en esa dirección. Porque, aunque vamos a seguir fomentando cultivos tradicionales, manteniendo un ecosistema sostenible dentro de un paisaje humanizado, pero también muy característico. Y yo creo que si se rema todo en esa dirección, que se podría conseguir ir venciendo este problema que tenemos, sumado a la investigación sobre la becería, ¿no? Que cada vez haya menos oscilación entre las producciones de años pares y años impares. Víctor. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decías, que el problema, la singularidad que tenemos ahora es el tema de la manzana, que no hay suficiente manzana en Asturias ya desde hace unos años para la sidra que se produce. Entonces, digamos que se tira de manzana de fuera. Creo que la apuesta a futuro tiene que ser la de la manzana, no hay otra. Evidentemente, para hacer un producto de calidad necesitas manzana, yo creo que cercana. Puede ser que tú traigas manzana de Francia y con el transporte pues puedas hacer algo, digamos, de una calidad alta. Entonces, la apuesta yo creo que tiene que ser por la manzana. Tú, cuando lo que decía de repetir, tú haces sidra un año, si quieres el año siguiente hacer lo mismo, necesitarías las mismas manzanas, las mismas variedades, en el mismo momento de maduración, para poder ir avanzando en el producto hacia una calidad, digamos, superior. Entonces, todas esas cosas, los grandes retos que tenemos en el sector, yo creo que aquí a futuro es el de la manzana, no hay más. Y después hay otro tema importante, que es que hay que ser capaces de rentabilizar el sector. Quiere decirse que la cadena de valor tiene que dar para todos un poco. Los cosecheros tienen que recibir un precio para la manzana, digamos, que sea interesante, porque si no, evidentemente, lo dejas. Tú tienes una actividad que no te renta, pues la gente se va quitando del medio y eso. Y bien es cierto que la manzana tuvo unos años ahí que estuvo los precios muy parados. Bueno, no sé exactamente por qué, pero estuvieron muy parados. Ahora parece que se están actualizando un poco y tendrán que ir cogiendo un poco digamos, ese precio donde a alguien le interese
dedicarse a esa actividad, pues si no te interesa, evidentemente le irás dejando. Si le irás dejando, pues bueno, la sidra será otra película. Entonces, digamos, todos tenemos que ser capaces un poco de valorizar esas actividades para poder mantenerlas, ¿eh? Tema complejo, Pablo. Tema complejo. El de la manzana. Evidentemente, pero uno de los grandes retos, ¿no? Como se ha dicho aquí, el tema de surtir de manzana asturiana, que sería lo ideal a la industria sidrera de nuestra comunidad. Yo creo que es cuestión de todas las partes, yo creo que hay un consenso, está identificado cuál es el problema, ahora la cuestión es buscar la solución, que sería, yo creo que es en lo que se va a trabajar en el futuro. ¿Cómo puede incidir la Declaración de Patrimonio Mundial? Pues precisamente en que se ha reconocido a nivel internacional el valor de nuestra cultura sidrera, incluyendo obviamente la producción, y eso tiene que incidir en que seamos entre todos capaces de buscar una fórmula, ¿no? De buscar una fórmula, un sistema productivo que haga posible un mayor autoabastecimiento hasta llegar al ideal, que sería el abastecimiento total. Problemas como los que se comentaban aquí de la becería, que también el Serida, yo creo que también tiene ahí un papel importante que jugar, no solo en esto, sino en la investigación en general sobre las mejoras en la producción. Y yo, bueno, creo que ahora estamos todos en este momento, digamos, de epifanía, después de la Declaración de Patrimonio Mundial, que es el momento de sentarnos todos. Yo creo que esa es la intención del gobierno, ¿no? De que esto sirva para que nos sentemos todos los sectores implicados y poner soluciones sobre la mesa y empezar a implantarlas, con lo cual, bueno, sabemos cuál es la situación, tenemos un buen diagnóstico, ahora la cuestión es buscar la solución, ¿no? ¿Entran las pomaradas en el terreno del patrimonio? Se ha incidido mucho en el expediente de Patrimonio Mundial, es uno de los elementos fundamentales, ¿no? La pomarada, la organización del espacio, un espacio natural que se organiza en torno a la producción de la sidra, los beneficios además ecológicos que tiene esa producción. Evidentemente la pomarada como paisaje cultural es uno de los rasgos definitorios de la cultura sidrera y es algo de lo que tenemos que sacar pecho, lo hemos hecho en la candidatura, y ahora buscar fórmulas de poder extenderlas, de poder hacerlas más rentables o poderlas hacer más productivas en ese camino hacia el autoabastecimiento de la manzana autóctona. Yo creo que sí, que la pomarada es un elemento fundamental y su protección también como paisaje cultural, ¿no? Sí, Luis Benito. Sí, no, desde luego es uno de los ejes principales de la candidatura, porque además un hilo discursivo que mantenemos es la sostenibilidad de esta cultura, ¿no? Del sector, desde este paisaje cultural de la pomarada hasta la reutilización de la botella o la huella cero de carbono que deja este tipo de industria. Entonces, bueno, sí, tenemos focalizado el principal problema al que se enfrenta la cultura sidrera y, bueno, esperemos remar todos en la misma dirección. Somos una cultura que ha sobrevivido con éxito, que se ha sabido adaptar a coyunturas muy adversas por ser un producto identitario, y ahora tenemos identificado ese problema y tenemos que consolidar que las futuras generaciones sigan sosteniendo esta cultura y sigan identificándose con el producto. Por eso te decía al principio que hay que llevar a cultura sidrera a las escuelas. De todas las maneras, porque obviamente otro de los elementos importantes de la cultura sidrera es la sidra dulce, que aquí se consumió en grandes cantidades, tanto niños como adultos, a través de unidades didácticas, a través de, bueno, estamos esperando reunirnos con la Consejería de Educación, proponer concursos escolares importantes y que motiven tanto al alumnado de todos los niveles a que participe como al centro. Es decir, que también se lleve su parte, que eso estimulará mucho más a los estudiantes a que participen, para que el día de mañana, cuando se introduzcan en los hábitos de consumo de bebidas, pues vean como lo natural pedir una botella de sidra y no pedir otro tipo de productos, algunos de cuestionable calidad. Y aquí sabes que tienes un producto de calidad, de kilómetro cero, cuyo beneficio repercute en tu región, y que lo vean de la manera más natural. Ahora que parece que, bueno, hay esa, no quiero abrir ese melón, pero bueno, esa especie de talibanismo contra el consumo de ciertas bebidas. Digo, a lo mejor me lo está diciendo gente que vive en Nueva York o en Madrid, que respira el aire más contaminado de la tierra. Digo, sí, el consumo cero, bueno, pues respira el aire puro también, porque entonces, y aquí, bueno, Rendueles sabrá mejor que yo los beneficios del consumo moderado de ciertas sustancias. Sí, ¿no? porque a veces Rendueles es la sidra y es casi una cuestión de fe. No sé si la fe tiene soporte científico. No.
No, esa es la segunda parte muy importante, ¿no? La parte científica de la sidra, ¿no? Tenemos que conseguir un estándar de calidad definido como se ha hecho en el mundo del vino desde hace muchísimos años. O sea, nosotros no podemos pagar la sidra buena y la mala por lo mismo. Entonces, relacionando con tu pregunta, no es una cuestión de fe, y eso sí es una cuestión de fe, ¿no? Es decir, voy a tener fe de que esta sidra va a estar buena y voy a pagar tanto por ella, y después resulta que no es tan buena, ¿no? Entonces, eso sabemos que con el vino no pasa. De hecho, te echan primero un poco en la copa para que lo pruebes y dices, yo nunca vi a nadie rechazarlo, siempre dice, está bueno, ¿no? Pero eso en la sidra no se hace, y a lo mejor sí que convendría hacerlo, ¿no? Entonces, tenemos que poner en marcha el mismo sistema que se hizo para el vino, sin perder en absoluto la tradición y cómo se hacen, y manteniendo los tiempos, porque sabemos que eso es fundamental. Controlar los procesos. O sea, se ha hecho un esfuerzo muy grande en el mundo de la sidra industrial en Asturias. Yo sidra industrial lo llamo la sidra de la bodega, no la sidra de casa, ¿no? En implantar el frío, en hacer los procesos rápidos, como ha dicho Víctor, porque sabemos que todo eso plantea cuestiones oxidativas, sale la sidra con mucho color, como la vasca, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que tener todo eso bien estandarizado. Y ahí es donde la investigación científica tiene que desarrollarse en el mundo de la sidra. Nosotros en nuestro grupo, en tecnología de bioprocesos y reactores, hace muchos años, de ahí nuestro contacto con Luis Benito, fue Luis García, que fue un compañero ya jubilado, que trabajó e hizo tesis doctorales sobre el mundo de la sidra, sobre los bioprocesos, ¿no? ¿Qué problema nos encontrábamos? Que en las convocatorias nacionales no se entendía que se hiciesen proyectos de sidra, ¿vale? Eso se veía como algo muy, muy regional. En Asturias no había una convocatoria específica para el mundo de la sidra. Y entonces yo creo que ahora, al amparo de la ley de la ciencia y de todo el desarrollo científico que estamos haciendo ahora en Asturias, el Principado debería de hacer alguna línea de investigación para temas sidreros. Yo creo que es una cosa que yo lanzo a la Consejería de Ciencia para que promueva esto, porque es muy importante, no podemos estar pendientes de estar probando la sidra a ver en qué punto está. No, tú tienes que tener unos parámetros, como tiene la gente del vino, que tienen hasta probadores electrónicos, narices electrónicas, que te dicen en qué punto está el proceso de fermentación, ¿vale? Entonces, tenemos una ventaja, y es que sabemos cómo se hace en otros campos. En una fermentación, la de la sidra del vino es exactamente la misma, tiene dos fermentaciones, la alcohólica y la maloláctica. Entonces, claro, tiene otros componentes, produce menos alcohol, etcétera, etcétera. Pero el proceso de seguimiento es exactamente el mismo. Entonces, yo creo que no sería difícil implantar esa metodología que tienen implantadas en el mundo del vino hacia la sidra. Para ello, vuelvo al principio, es fundamental que la manzana sea más o menos homogénea, o por lo menos conocida el grado de madurez que tiene. Víctor. Nada, totalmente de acuerdo, no tengo ninguna duda que el camino tiene que ser ese, y para mejorar la calidad, evidentemente, todos esos estudios hacen falta, actualizarse a esos métodos de trabajo. Y evidentemente eso sin la manzana, yo creo que si no empiezas por ahí, no creo que se pueda hacer lo otro, porque vas sin conocimiento, o sea, no tienes un punto de partida. Y seguramente eso ahí, entre la administración y los lagares, el sector también tiene que involucrarse
pues hay que ir dando pasos por ahí en ese camino. Ahora tener en cuenta también que aparte de la sidra natural, también hacemos sidra natural espumosa, que ahí ya está estabilizada, es otro producto, y yo creo que hay muy buenos productos también ya con de sidra natural espumosa. Claro. No es tu consejería, pero como es administración, Pablo. ¿No? Como acabas de comentar, pues acaba de aprobarse la ley de ciencia. Yo creo que ese es el gran hito en Asturias en cuanto a la creación de un sistema de investigación propia. Va a reconocer centros de I+D en distintos ámbitos de la realidad, ¿no? Y uno de ellos tiene que ser, evidentemente, vinculado con la sidra, ¿no? Hablábamos antes del SERIDA, el papel fundamental que lleva jugando mucho tiempo en este ámbito, que tiene que seguir profundizándolo. Incidimos en ello también, obviamente, en la candidatura, en ese papel que va a jugar el SERIDA. Pero me gustaría destacar eso, ¿no? Que estamos iniciando este año con la ley de ciencia una nueva era. Ya se ha trabajado mucho en los últimos años en la regularización del sistema de convocatorias públicas de proyectos de investigación. Vamos desde el Gobierno a seguir incidiendo en ello, pero sobre todo la ley de ciencia va a permitir que tengamos un sistema organizado de investigación en los ámbitos en los que interesa a Asturias, no solo el sidrero, en otros como la defensa también esa ley de ciencia va a ser fundamental y obviamente ahora existe la voluntad de que todo lo que tiene que ver con la cultura sidrera se potencie al máximo y en ese sentido yo creo que estamos en el momento adecuado para lanzar esta línea de investigación. Claro. Sobre lo que se comentaba también antes, Rendueles, los beneficios de la sidra a la persona que lo consume. Esos están demostrados, ¿no? Ahí la fe no juega tampoco. No, eso está demostrado. Está demostrado, ¿no? Está demostrado que cuando bebes mucha sidra te mareas, eso está demostrado. Es diurética, es antioxidante, tiene muchas propiedades muy buenas, ¿no? Lo que comentaba un poco al principio Luis Benito sobre los probióticos, propiedad probiótica de las bacterias de la sidra, ¿no? De las levaduras y las bacterias de la fermentación maloláctica. Esto lo llevamos trabajando hace mucho tiempo. ¿Cuál es el problema que nos ponían en ello? Y nos dicen que, claro, que una bebida alcohólica difícilmente es defendible que sea probiótica, ¿no? No es como un yogur o estas cosas, ¿no? Claro, ahí hay que decirles si realmente, claro, la bebida alcohólica, qué grado de alcohol tiene, y es como toda una cuestión de dosis, ¿no? Entonces, sí que se pueden hacer, y bueno, los hay estudios de probióticos, de capacidad probiótica que pueda tener la sidra, porque realmente los tiene, y porque la sidra, hablo de la natural, ¿no? De la sidra natural, sabéis que van todos por decantación natural, o sea, las levaduras al final de la fermentación van a la borra, ¿no? Que queda abajo, pero quedan levaduras en el seno de la sidra, ¿no? ¿Cómo hacer que esas levaduras pues tengan capacidad probiótica y después lleguen a la sidra? Pues eso es un reto, es otro de los retos, ¿no? Pero hay campo, se puede estudiar todo ese tipo de cosas. Y yo iría también hacia mucho de las propiedades antioxidantes que tiene la sidra, que tiene los taninos, todos estos compuestos que nosotros realmente en nuestra tradición pues hemos ido manteniendo, porque una de las diferencias de la sidra asturiana con la sidra vasca es que la sidra vasca se ha dejado macerar en manzana, se ha oxidado, por eso es tan oscura. Ahí pierde todas las capacidades antioxidantes, y la nuestra no. La nuestra es una sidra fresca que tiene capacidad antioxidante y tiene muchos taninos. Entonces hay campo para estudiar todo eso y promoverlo. Muy bien. Bueno, pues de esto, Luis Benito, en definitiva, se hablará también mañana y pasado, ¿no? Sí, también se hablará. Pues, bueno, ya veis que tiene múltiples beneficios. Los objetivos, o como diría un economista, los activos intangibles. Porque compartir unos culetes de sidra tiene unos beneficios sociales y personales
que también son grandes. Entonces yo creo que haremos una síntesis desde todos los enfoques que vamos a aportar en estas jornadas y llegaremos a conclusiones muy parecidas a las que estamos llegando hoy, pero bueno, con una serie de exposiciones realmente interesantes y, como veis, desde muchos campos, desde muchas disciplinas. Qué bien. Empezábamos preguntando ya a Víctor cómo venía la sidra esta temporada. ¿Tuviste algo de espicha ya por ahí? ¿O? Yo lo que probé, muy bien. Y no fue poco, o sea que en la Semana Santa dio para hacer mucho trabajo de campo. Claro, porque es otro objeto vinculado tradicionalmente a la sidra, ¿no? La espicha. Bueno, es una ocasión única en el mundo vinculada a una cultura que se desarrolla en torno al consumo de una bebida, ¿no? Con un grado de ritualización, con un grado de actividades atractivos, con que, viendo el proceso de mercantilización, da muy bien lo que fue el carácter industrial de Asturias, cómo se convierte en una industria cultural de primer orden, cómo se mantiene y cómo nosotros socializamos a través de una ocasión como la espicha, a la que ahora asociamos cualquier tipo de celebración. ¿Hacéis espicha vosotros, Rendueles? ¿En casa? Ahora. Bueno, ahora o antes. Bueno, mi abuelo fue uno de los impulsores de aquello de ir a hacer una espicha en el Llagar, cobrar por entrar y después, si salías a lo que fuese, tenías que volver a pagar. La perrona, la mesa. Era un ejercicio de resistencia. Entonces, sí, o sea, la cultura en mi casa la seguimos manteniendo. La sidra este año va bien, la verdad que este año está saliendo bien, y dentro de un mes o así ya se corchará. Y en Villaviciosa se sigue manteniendo mucho la tradición de ir a tomar unos culetes de sidra por un sitio y por otro. Hubo unos años en que, después de la pandemia, en que las sidrerías no dejaban o no servían en barra, entonces eso yo creo que se ha cambiado, en parte gracias al reconocimiento de la cultura sidrera, y todo eso ha vuelto a resurgir, y yo noto que estos días que ha resurgido bastante. Sí. Pablo, ¿tú eres sidrero? Soy sidrero, sí, y en muchas celebraciones de trabajo, evidentemente, pues siempre la espicha es un imprescindible, ¿no? Justamente ahora, la semana que viene, van a venir aquí todos los representantes de Patrimonio de España, el Consejo de Patrimonio, que fue el órgano que en su momento decidió que la sidra fuera candidata española, porque hay un auténtico clamor, ¿no?, de todas las comunidades que querían venir aquí a celebrar esa declaración de Patrimonio Mundial, y evidentemente haremos una espicha para todos ellos, porque están deseándolo, y bueno, yo creo que sí, que ya es algo muy asociado a cualquier celebración social en Asturias, a cualquier acontecimiento laboral incluso, pues el terminar con una espicha, ¿no? Yo creo que eso es algo que nos diferencia y que también constituye uno de los atractivos, ¿no?, de la cultura sidrera, que es algo muy específico de Asturias, que la gente viene de fuera porque lo quiere conocer, y hay elementos de la cultura como el escanciado, que son auténticos iconos que la gente de fuera esté deseando venir a Asturias a conocerlo, ¿no?, que rompe un poco con esa uniformidad de usos y de costumbres que se está extendiendo por todo el mundo, y que hace que prácticamente no sea diferenciable una ciudad de otra, ¿no? Eso no pasa en Asturias, y en buena medida es gracias a la cultura sidrera, ¿no?, que hace que tengamos toda una serie de ritos o de costumbres muy propias y que se han mantenido, y que eso a la gente de fuera le llama mucho la atención. Claro. Porque somos únicos en esto, Víctor, está claro, ¿no? Bueno, yo creo que sí, el escanciado es singular de aquí de Asturias. El tema que hablaba antes Rendueles de las barras, yo creo que es muy importante para la sidra, para mantener la cultura, lo que decía Luis de sociabilizar, y las barras dan mucho juego. Cuando la pandemia, bien es cierto que muchos locales de hostelería pues que cerraron las barras, y después costó un poco arrancar ahí, que volviesen otra vez a abrirlas. Se pusieron mesas en las barras y bueno, un poco, o se quitaron directamente. Yo creo que la gente se va incorporando otra vez poco a poco a las barras, porque entre otras cosas yo creo que los clientes lo piden, tomar unas sidras, alternar, moverte de un sitio a otro, y yo creo que eso favorece mucho a la cultura y a la sidra y al escanciado, que es algo que yo creo que no debemos de perder, y apostar por él, y bueno, y después valorizar un poco también a los escanciadores, que
hay que darles también, yo creo, su punto de protagonismo, ¿eh? Sí, está claro. Bueno, llegamos al final. Seguro que tenemos ocasión de volver a hablar sobre la sidra. Hoy lo tenemos que dejar aquí. Pablo León, director general de Cultura, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Manuel Rendueles, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad, muchas gracias también. Te espero más veces por aquí, muchas gracias. Luis Benito García, director de la Cátedra de la Sidra, gracias. Y Víctor Ramos, presidente de la DOP, muchas gracias también. Gracias.